Es un cultivo muy fácil de hacer, tiene sus secretos, pero uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el momento de la compra. En este video te voy a estar mostrando qué hay que tener en cuenta para elegir la mejor planta, así la podemos empezar a cultivar en casa. El cultivo del ananá se pueden mantener en macetas durante mucho tiempo y lo podemos tener tanto adentro de casa como en un balcón o directamente en la huerta. Pero un punto muy importante para iniciar este cultivo es estar seleccionando la mejor planta de ananá al momento de estar comprándola. Cuando vayas a la verdulería, y es uno de los puntos más importantes que siempre me fijo al momento de la compra, es estar viendo las hojas de arriba y que siempre tienen que estar verde. Tienen que ser unas hojas que cuando las estés viendo estén súper verdes, siempre estén puntiagudas y tené cuidado porque te pueden pinchar cuando las estés tocando, y cada vez que mires más hacia el centro vas a ver siempre hojas ahí súper chiquititas, pero lo más importante, como te repito, tienen que ser verdes, verdes y verdes. Si te llegas a encontrar con un ananá que tiene las hojas amarillas y más que nada en la parte central, ese no lo estés llevando a casa porque eso nos da un signo que la planta se está pudriendo desde arriba hacia abajo. Y es muy importante que la parte central permanezca siempre verde porque en este sector es donde tenemos la yema apical y anatómicamente es la yema que nos interesa a nosotros. Porque esa yema nos va a estar dando nuevas hojas y el día de mañana, que es lo que todos esperamos, es esa floración espectacular que larga, que después de polinizarse va a pasar a formar el nuevo ananá. Así que siempre mirando adentro y que esté verde. Y te voy a mostrar algo que encontré, y por eso siempre te digo que acá en Miradas Biológicas hay que estar mirando para todos lados y ver qué tenemos por ahí. Pasé por una verdulería en donde estaban terminando de tirar todo lo que no les servía, y fíjate esto. Un ananá todo marchito, ya está todo casi pudriéndose, está seco, pero mirá en la base. Tenemos unos brotes ahí verdes. Y arriba de todo, que me llamó mucho la atención, la yema apical se ramificó y largó un montón de nuevos brotecitos. Esto en otro video te lo voy a estar explicando cómo hago para separarlos porque son muy chiquititos, cómo hago para enraizarlos, y después los puedes tener o adentro de un frasco para adornar o en alguna maceta. Es algo que va a funcionar súper bien. Pero hoy nos vamos a centrar en el ananá cuando ya lo trajimos a casa. En este caso venían dos plantas en un mismo ananá. Dije, esta me la tengo que traer porque acá estoy pagando al precio de dos plantas. Si bien se va a ir un poquito más caro por el tema del peso de la planta, pero me traje las dos plantas. Llega el momento que tenemos que sacar estas dos plantas, separarlas de la fruta para empezar este cultivo. Y siempre lo que hago es, más o menos desde donde veo la unión del ananá hasta la formación de la fruta, corto por abajo más o menos a 1 centímetro. Acá tenemos separado. Esto va para algún licuado o algo, o algún jugo, o para comerlo directamente así. La parte favorita mía del ananá es el centro. Ese centro bien fibroso es la parte que más me gusta. Vamos a ir a este otro sector. Quedó cortado toda la rodaja de ananá. Y este corte lo dejo así, que quede este centímetro, porque ahora voy a empezar a ir con el dedo y a moverlo hacia abajo. Te lo voy a mostrar ahí, acá, para empezar a separar bien. Esto lo dejamos, le sacamos la parte de la cáscara para comer. En otro video, si te interesa, te voy a enseñar cómo sembrar ananá, cómo sacarle las semillas a esta fruta y estar sembrándolas. En este caso tenemos dos plantas, que es algo, la verdad que es algo impresionante. Las voy a separar. Las podría dejar juntas, pero las vamos a separar. Ahí está. Fíjate cómo quedó el corte. Y un punto importante, en este caso porque estoy hablando de una planta que vinieron ahí, se formaron las dos, o sea, la yema que iba a dar origen a la parte de arriba se dividió en dos yemas, se partió a la mitad y formó estas dos plantas. Pero normalmente viene una sola planta, como esta que está acá. Entonces, el siguiente paso para hacer todo este enraizamiento es sacarle todas las hojas basales y más que nada las que están secas, para que no se nos estén pudriendo. Con la mano se las vamos sacando. Y a medida que vas sacando estas hojas, te vas encontrando con raíces. Y eso es lo que estamos buscando. Mirá las raíces con las que te encontrás cuando sacas estas. Estas raíces son raíces adventicias. En realidad todo lo que tenemos acá es un tallo.
y entre medio del tallo empiezan a salir todas estas raíces. La parte que nos quedó de ananá la vamos a cortar porque esto es azúcar y no la queremos en este medio de acuoso que vamos a hacer, porque vamos a iniciar con agua el cultivo este. Vamos a estar usando un recipiente transparente, un frasco, para que nos deje pasar la luz. Porque muchos de los microorganismos que se van a estar criando acá adentro van a ser fotosintéticos y nos van a estar ayudando a este enraizamiento de las plantas de ananá. En este caso yo voy a estar usando esta agua de la biopecera. Es un agua que ayuda y estimula al desarrollo de raíces. También sirve para fertilizar plantas. Si querés saber cómo hago estas biopeceras para usar el agua, abajo en la descripción del video te voy a estar dejando el enlace, y si no, al final del video. Llenamos el frasco con agua. En el caso que no tengas esta agua, usas agua de lluvia. Si tenés agua que viene con cloro, la dejas reposar para que se evapore, porque un exceso de cloro nos puede estar afectando el desarrollo de estos microorganismos. Lo llenamos bien hasta arriba y nos aseguramos que las raíces estén en contacto con el agua. Así como quedó, lo vamos a estar dejando en un lugar iluminado. Puede ser atrás de una ventana que reciba sol indirecto. Un punto importante es que siempre tenés que estar viendo que el agua esté transparente. Puede ser que se ponga un poquito más de color verde o un poquito más de color marrón, pero siempre tiene que estar transparente. En el caso que llegás a ver que el agua se pone muy turbia, la cambiás, porque ahí ya tenemos crecimiento de bacterias que no nos van a estar gustando. O sea, toda agua turbia no nos va a estar gustando a nosotros para lo que es el cultivo de plantas, en este caso en frascos. A medida que pasa el tiempo, vas a empezar a ver que empieza a desarrollar raíces, y ahí es cuando ya de a poquito la podés empezar a correr a un lugar con apenas un poquito más de sol. Como estás viendo acá, que tiene una media sombra, no tenemos ese rayo de sol directo, pero hay partes del sol que sí le está dando para que se desarrolle más rápido. Acá te muestro una que ya está avanzada, que debe tener aproximadamente unos 3-4 meses. El agua, fíjate que está marrón, pero sigue transparente, y a medida que va pasando el tiempo, empieza a desarrollar cada vez más raíces que se empiezan a ramificar. Mira acá en esta punta. Cuando ya tenemos esto y mira el desarrollo ya radicular, podemos empezar a hacer el trasplante a la tierra. Uno de los puntos muy importantes que estuve notando es que se desarrollan muy bien en recipientes. En este caso son las botellas de agua, las grandes, y mira lo que es el desarrollo de esta planta. Esta ya lleva aproximadamente 2 años y medio, se viene desarrollando muy bien y esperando a lo que es la floración. Pero el otro punto importante que te voy a contar es el sustrato. Acá estoy usando prácticamente muy poco compost, pero mucha hoja partida. Que ahora vamos a hacer el trasplante para esta, y te voy a mostrar acá. Esto es lo que uso. ¿Ves? Es toda hoja partida, hasta le pongo los palitos también en el sustrato, que esto ayuda mucho a la aireación. Porque como van a ser raíces adventicias que van a estar creciendo y no muy profundo, necesitamos que estén bien aireadas, pero que tengan mucha materia orgánica. Para hacer este trasplante voy a estar usando una botella de plástico, y es muy importante que no solamente tenga las perforaciones en la base, sino que también a los costados. Acá, como es una planta chiquita, le hice un par de perforaciones, pero en las plantas grandes ya les hice un poco más. Fíjate que todos los laterales están bien perforados. Esto es para ayudar a la evaporación, la oxigenación y el desarrollo de nuevos microorganismos, que las raíces se vayan desarrollando bien. Hacemos una base con este sustrato, van las ramitas y todo ahí al fondo. Un poquitito más. Una vez que hicimos aproximadamente unos 10 centímetros de sustrato, vamos con la planta de ananá. Todo este sector, de donde vemos que salen las hojas, esto va bajo tierra. Es importante que en este momento apretemos bien para que la planta esté bien firme y las raíces no estén rompiéndose por algún viento con el movimiento, ¿no? Estas plantas que están viendo acá a los costados, que cultivo directamente en estos recipientes, están casi todas con hojas. El sustrato que uso es casi el 80% hojas, y a medida que va pasando el tiempo, y más que nada en esta época del verano, estas hojas se van haciendo compost. Cuando yo empiezo a ver que baja el nivel de sustrato, le vuelvo a agregar hojas por arriba para que ir completando y siempre manteniendo alimentado todo este sustrato, estos microorganismos que nos van a estar dando los nutrientes para estas plantas de ananá. Y una vez que nos quedó bien firme la planta, que no se mueva, fíjate que yo la puedo levantar de acá, que nos quedó bien firme, vamos a estar regando. Pero en este caso vamos a estar usando el agua de cultivo y la vamos a tirar bien todo alrededor, que vaya para todos lados. Esto es importante
porque esta agua tiene un montón de microorganismos en donde la planta se estuvo desarrollando y queremos que pasen a este nuevo sustrato. Esta planta ahora, así como la ves, va directamente también a una media sombra bastante iluminada como está ahora acá, para que ayude a este desarrollo de las hojas. Cuando empecemos a ver las raíces que empiezan a salir por los laterales o por la base, es el momento de hacer el trasplante a un recipiente más grande, como estas que están acá. Así las tengo todas. Toda planta de ananá acá fue... Vamos a correr por acá. Todas las plantas de ananá que tengo acá las estoy cultivando de esta forma. Y a ver si te puedo mostrar acá. Sí, mira. ¿Ves por acá arriba? Que cuando yo empiezo a notar que se empieza le empieza a faltar el sustrato, le empiezo a agregar hojas. En esta época del verano, como tenemos mucho calor, los microorganismos actúan mucho más rápido. Van a empezar a transformar toda esta materia orgánica que teníamos acá, que en este caso son hojas, y va a empezar a bajar, porque se empieza a formar compost. Entonces, cuando vemos que baja el nivel, hojas de nuevo por arriba. Y así es como las vengo cultivando ya por años en estos recipientes, sin habérselos cambiado. Están todos ya destruidos prácticamente, pero andan muy bien. Espero que el video te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, hacelo con los chicos. Te mando un saludo grande y nos vemos en un próximo video con mucha más biología botánica aplicada en tus plantas.